Hola, bienvenidos. Bien, pues aquí tenemos un esquema que representa una instalación eléctrica con una fase, el neutro y un conductor de protección que se conecta permanentemente a tierra, lo que vulgarmente se llama la tierra de la instalación. Bueno, o la tierra del cuadro eléctrico. Bien, pues aquí tenemos entonces en este rectángulo representado un diferencial. El diferencial lo tenemos conectado a la fase y al neutro, y desde el diferencial conectamos un ordenador que tiene una fuente de alimentación. Bien, pues la corriente haría este recorrido, vendría por la fase, pasa por el diferencial, o sea, vendría de la fase, pasa por el diferencial, pasa por la fuente del ordenador, de nuevo pasa por el diferencial y regresa por el neutro. Pues entonces se dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Ahora tenemos que tener en cuenta que este diferencial tiene que tener una sensibilidad, y esa sensibilidad va a ser de 30 miliamperios. Pues bien, estas fuentes de alimentaciones tienen unas particularidades, y es que tienen unos filtros, ¿vale? Unos filtros rectificadores que convierte la corriente alterna en corriente directa, que es con la que trabajan los ordenadores. Los ordenadores trabajan con corriente continua. Bien, pues a ver, estos filtros, como vemos, están compuestos de bobinas y condensadores. Y esos condensadores, como vemos, están conectados al negativo de la fuente. Y este negativo de la fuente se conecta a la tierra, al conductor de protección que va a la tierra. Pues como vemos aquí en las flechas rojas, estas flechas rojas representan corrientes de fuga. En los condensadores se establecen unas corrientes de fuga, ¿vale? En este caso tenemos 4, y estas 4 corrientes generan una corriente que vendría a tierra, ¿vale? Y esto estaría derivando continuamente una corriente de fuga. Y esta corriente de fuga está en el orden de los 0,5 al 1,5 miliamperios. Pues ahora, esa fuente de alimentación tiene otra particularidad, se llaman fuentes conmutadas, y es que trabajan a muy altas frecuencias. Esas altas frecuencias generan armónicos, y en particular la que nos afecta es el tercer armónico. Ese tercer armónico hace que la corriente de fuga llegue hasta los 3 miliamperios, ya no sea de 0,5 a 1,5, sino llegue hasta los 3 miliamperios. Pues bien, si conectamos varios ordenadores en paralelo, esa corriente de fuga de 3 miliamperios pues se multiplica por el número de ordenadores que tengamos conectados en paralelo. Por lo tanto, también los diferenciales tienen la particularidad también que tiene un rango en que pueden saltar, ¿no? Como una zona de incertidumbre. No necesariamente tiene que haber una corriente de 30 miliamperios de fuga para que salte, sino que puede saltar cuando la corriente de fuga llega a los 21 miliamperios, a los 24 miliamperios, a los 27 miliamperios y así, ¿vale? Bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos ahora a esta diapositiva a explicar qué pasa, cómo se comportaría cuando tenemos varios ordenadores conectados en paralelo. Bien, pues tenemos un interruptor diferencial con su sensibilidad de 30 miliamperios. Pues conectamos el conductor de fase, y el conductor de fase lo llevamos a las fuentes de alimentación o a los ordenadores. Bien, ahora conectamos bueno, ya está con el conductor de fase, ahora se conecta el conductor de neutro. Bien, tenemos conectado el fase y neutro mediante el diferencial, ¿vale? Y ahora vamos a poner tensión. Vamos a aplicar tensión, bueno, conductor de neutro, y aplicamos los 230 voltios a un ordenador con su corriente de fuga de 3 miliamperios. Bien, pues ahora conectamos a otro ordenador en paralelo. Tenemos entonces 6 miliamperios de fuga. Conectamos tres ordenadores, tenemos 9 miliamperios de fuga, con 4 tenemos 12 miliamperios, con 5 tenemos 15 miliamperios de corriente de fuga. Ahora tenemos 18 miliamperios de corriente de fuga. Tenemos 21 miliamperios de fuga, todavía no el interruptor diferencial no ha saltado, pero cuando conectamos el otro ordenador, ¿vale? Y haciendo que la corriente de fuga sea 24 miliamperios, pues lo tenemos aquí en rojo, vemos que con 24 miliamperios ha saltado el diferencial, se ha abierto. Por lo tanto, ya no hay alimentación a ninguno de los ordenadores, pues ya no tenemos corriente de fuga, pero todos los ordenadores se han quedado sin alimentación. ¿Cuál es la solución? Pues como vemos aquí abajo, pues sería separar las líneas de alimentación de los ordenadores colocando un diferencial en cada una de ellas. Entonces para cada línea tendremos un diferencial. Para cada línea o para cada dos líneas. Pero bueno, aquí como vemos, la solución que se está dando es para cada línea se va a estar conectado a su propio diferencial. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo por el momento. Gracias por vuestra atención.